Ahí está el, el almuerzo de esta semana. De lunes, arroz con maíz, muslo de pollo guisado, ensalada de pepino. El martes, mangú de plátano, masa de cerdo guisada, ensalada de tomate. El miércoles, arroz blanco, habichuela roja guisada, sardina guisada, ensalada de pollo sudado de maíz. El jueves, puré de papa, fajita de pollo con pimiento, ensalada de tomate de vainita, ese es el jueves. Y el viernes, arroz blanco, guandules guisados, huevos revueltos con tomate, ají y cebolla. Ese es el almuerzo que deben de recibir esta semana. Nosotros toda la semana, todos los lunes, se lo ponemos en pantalla. Esto es lo que dice el Instituto de Bienestar Estudiantil INAVIE. Si usted, a pesar de tener el menú que le corresponde, recibe otra cosa, bueno, ese es un problema suyo. Si usted no recibe lo que está ahí, ese es un problema, es usted. Porque ¿qué es lo que hay que hacer si no me llevan lo que está establecido? No aceptarlo. Ahora, si usted no lo acepta, lo que le lleven, entonces usted es responsable también de usted que lo recibe, usted que le firma la factura. Bien, vamos entonces a entrar con don Luis de León, que debe tener muchas informaciones de las efemérides, porque el lunes pasado no se pudo conectar. Buenos días, don Luis, ¿cómo está usted? Gracias. Buenos días, legendario maestro Julio Batista. Un saludo efusivo a todo nuestro público de aquí de República Dominicana, de América Latina y el Caribe y del mundo entero del programa Despertando al Magisterio. Bueno, efectivamente, en esa dirección hay muchas informaciones. Trataremos de dar algunas de aquellas que ya han pasado, pero que son de alta significación. Este pasado jueves 9 de marzo, para las autoridades terminó el mes de la patria o el mes de la patria ya ampliado, haciéndolo inclusivo, incluyendo precisamente ese día, que es el jueves pasado 9 de marzo, fue el día del 206 aniversario del prócer mártir de San Juan, Francisco de Rosario Sánchez. Bueno, allá acudimos las autoridades del Instituto Duartiano, del cual nosotros formamos parte, y las autoridades nacionales también de la Comisión Permanente de Efemérides Patria, con el director a la cabeza, Juan Pablo Uribe. Igualmente, bueno, en esos actos diversos tuvieron instituciones del Estado, las Fuerzas Armadas, o mejor dicho, el Ministerio de Defensa, como ya modernamente se le llama. Estuvieron varias instituciones, centros educativos que llevan el nombre de Francisco de Rosario Sánchez. Y naturalmente siempre la familia va en grueso de la familia de Sánchez, que precisamente fuimos nosotros con ellos los que demandamos en el mismo estado que se le diera mayor notoriedad a la conmemoración del nacimiento de Francisco de Rosario Sánchez. Ustedes se recuerdan que dado que era de que el mes de la patria terminaba el 27 de febrero, quedaba solitario o quedaba poco celebrado el día 9. Bueno, ya eso inclusive ya desde hace 2 años el mismo Ministerio de Educación, la misma Comisión Permanente de Efemérides Patria, lo extiende hasta el día 9 de marzo. Sin embargo, nosotros hemos desde educación, como lo sabe usted, distinguido maestro, y gran parte de nuestro público, desde hace unos 10 años, dijimos que el nombre debía ser el trimestre de la patria, para incluir las fechas emblemáticas
de las dos primeras y grandes batallas de post-independencia que libramos contra Haití, 19 de marzo y el 30 de marzo. 19 de marzo aquí en el sur, en Azua, la batalla de Azua, como también, y 30 de marzo en Santiago, la batalla de Santiago, como también se le llama. Hacia eso nosotros hablamos ahí con el mismo presidente de la comisión de la elaboración en conjunto de un proyecto que le llamara Trimestre de la Patria, sobre todo a la luz de la situación geopolítica que tiene la República Dominicana con el total de Haití, en donde no hay gobierno, no hay Estado, no hay una sociedad organizada y muy por el contrario, hay un estado de confrontación, de violencia, de pandillas, de muertes, de desesperación, de hambruna, etcétera, etcétera, etcétera. Precisamente en estos días se ha hablado mucho del muro y hoy los periódicos traen mucha información sobre situaciones que se ha denunciado del muro y cómo se le entrega a Haití una parte importante del territorio nacional. Bueno, el ex procurador y miembro del Comité Central precisamente estuvo ahí mostrando desde el muro, Francisco Domínguez Brito, como áreas protegidas se le están entregando a Haití a propósito del tema del medio ambiente que está también en la picota. Bueno, el día 10. No, don Luis, perdón. El primero que hizo esa denuncia y fue al terreno de allá, al mismo terreno, y presentó fílmica y presentó el testimonio de los campesinos que son los que conocen verdaderamente esa zona. Lo hizo el senador por la provincia de Independencia, el profesor Valentín Medrano. Y lo hizo la denuncia desde su curul del Senado. Hizo la denuncia y presentó los videos sobre esa situación, donde decía que se le estaban dejando varios kilómetros del territorio dominicano, dejándoselo al pueblo haitiano. Yo no dije, no, él lo hizo desde hace más de un mes. No, pero claro, yo no dije que fue el primero. Yo dije que ayer tomó, y como hablé de la frontera, hablé precisamente de eso. No, pero el primero fue él quien dio la alarma hace más de un mes. Sí. Habló ante el país y hizo esa denuncia, una denuncia que también tomó muchos titulares de periódicos, comentarios y preocupaciones, no solo de periódicos, sino de instituciones como el Instituto Duartiano, como otras organizaciones que también se pronunciaron en esa dirección. Así es. Bueno, lo importante es que la denuncia está hecha ahí. Claro. Y que los campesinos de esa zona que se conocen ese territorio como la palma de sus manos, testificaban la ubicación del muro, diciéndole que estaba varios kilómetros. Estaba cediendo, República Dominicana estaba cediendo varios kilómetros de su territorio. Correcto. Yo lo quise mostrar a propósito del medio ambiente, que Francisco Domínguez Brito presentaba áreas protegidas, es decir, que no era solo tierra, no solo eran terrenos, sino que era también áreas protegidas, áreas privilegiadas. Bueno, también nos referimos al día 10 de marzo. Fue un día que aquí se mencionó mucho, Día Internacional de las Juezas. Los periódicos inclusive se hacen algunos análisis de que hay el número de juezas supera al número de jueces y cómo esa fecha ha tomado notoriedad en nuestro país. Bueno, nos vamos inmediatamente al día 11 de marzo. Es el día de la víctima del terrorismo. El mundo, en estos momentos, el mundo de hoy, de este siglo XXI, no se encuentra inmerso en muchos actos de terrorismo que se están efectuando. Bueno, aquí nosotros hemos conocido pocos actos de terrorismo aquí en el país, salvo algunos que se produjeron en un pasado
en un pasado ya pasado y con cierta característica de inmediato. Donde hay actos de terrorismo es en Haití, muchos actos de terrorismo. Se habló precisamente en algunos programas refiriéndose a que nadie ha investigado si es verdad que miembros de las famosas pandillas de Haití vienen aquí o visitan aquí y han previsto de situaciones de que algunas pandillas efectúen determinados actos, hasta eso se habló, actos de terrorismo. Se hablaba del terrorismo a propósito, no haciendo notar el día del terrorismo, sino del terrorismo en sí. Yo refiero precisamente la coincidencia con este tema, que Dios nos libre que en el país el terrorismo se adueñe, como se ha adueñado, como se adueñó en una etapa y está presente en Europa, en otras partes del mundo. El día 12 de marzo, bueno, es también otra fecha importante. Ayer 12 de marzo, asistimos a un acto importante, la entrega de un premio que la izquierda unida va, creo que por la quinta versión, donde entrega reconocimiento a personalidades del país que se han destacado en el campo patriótico, en el campo cultural, en el campo religioso. Miguel Mejía, quien fuera ministro del gobierno pasado, el gobierno del presidente Danilo Medina, encargado de geopolítica, reunió ahí personalidades diversas de la diplomacia, de la cultura, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, varios sectores, donde se entregó 12 premios, 11 venturosos, el venturoso. El día de hoy, día 13, nos encuentra en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se celebra el día 13 de marzo. Es un día cultural, día de la filatelia, día del sello postal, pero es un sello local universitario que se conmemora, poco conocido, un día poco conocido, donde refiere la universidad. Ustedes saben que la universidad es la primera de esta región de América, por eso le llama la Universidad de América, fundada un 28 de octubre del año 1538, y tiene unas relaciones internacionales con universidades diversas y en donde intercambian precisamente elementos emblemáticos culturales de imagen. Bueno, esa es una nueva dirección de la UAS que celebra ese día y estamos invitados. El día 14 de marzo, un día también importante de la ciencia, Día Internacional de las Matemáticas. Bueno, a propósito de conmemorarse el Congreso de Ballenas Jorobadas en la UAS, que fue la semana pasada, precisamente hubo ahí un encuentro de profesores de matemáticas que estuvieron ahí. Yo, verdad, un poco sorprendido algunos de ellos. Es un tema, bueno, la matemática es de ciencia, la biología es de ciencia, ese tema de la ballena jorobada es de ciencia. Y bueno, se hablaba de un encuentro de matemáticos que se iba a efectuar próximamente. Yo no pude tomar nota ahí, estaba yo en otra área, en otra parte donde se estaba tocando ese tema. El día 15 de marzo es el día, bueno, ese día también, debo decir, el día 14 es el Día Internacional de la Acción por los Ríos. Precisamente este tema, desde medio ambiente, levanta posiciones de protesta, posiciones de acción por la situación de los ríos, no solo aquí en el país, en el mundo entero, la situación que hay, el problema del agua, el problema es un tema crucial para la humanidad, una de las grandes crisis. Bueno, se llegó a hablar que las motivaciones también de una tercera guerra mundial, eso lo he escuchado decir, podría ser el problema del agua, que el problema del agua podría generar por el dominio del agua.
Bueno, a propósito entonces del Día Internacional de los Ríos, se ha hablado acá la problemática que se ha producido. Ahora mismo hay en el país una escasez, hay una sequía, hay una escasez de agua también. Este es un tema también que cobra importancia. El tema del medio ambiente es un tema de estos tiempos, el cambio climático plantea estos tiempos. O sea que la gran preocupación de la humanidad por la inestabilidad social no solo viene dada del hecho de el problema permanente de la humanidad, el hambre, la injusticia, que son los generadores, sino que ahora este tema, ¿verdad? El tema de los ríos, el tema de la deforestación, son temas del día a día. El día 15 de marzo, es un día también importante que ha cobrado fuerza en nuestro país. Día Internacional de los Derechos del Consumidor, Bueno, hay que ver cómo se generan discusiones. Y bueno, y ahorita pensaba en ese día, a propósito de que usted, maestro Julio, decía a los estudiantes, le indicaba el menú de la semana y le decía, reclamen, si no le dan ese menú, bueno, pues reclamen. Bueno, así se ha vuelto la población en los mercados, en los supermercados, en los colmados, el reclamo del consumidor. Pero el consumidor ante una problemática terrible de la inflación que hay en el país. La inflación. Bueno, así creo que antes de ayer se dio un golpe de estado en Sri Lanka, precisamente por la inflación. Ese es un país de Asia. Eso fue el sábado pasado. Finalmente. Luis, a propósito de la inflación, si van al supermercado y se dan cuenta de los precios que tenían los artículos en la semana pasada y la que tienen en esta, se dan cuenta que todos los precios han variado. Y eso los dicen los mismos empleados del supermercado, que parece, y parece no, que para los empresarios y los comerciantes, para pagarle el pírrico aumento de salario que se le ha dispuesto, entonces ellos han incrementado todos los artículos entre 8 y 12 pesos, más o menos, tienen todos los artículos que usted compra en los supermercados. Hubo la guerra de cambio de precios. Inmediatamente se anunció el incremento del salario para los trabajadores para este mes de abril, para el mes de abril, ¿verdad? Pero Sí, ya sí, ellos que se empieza a aplicar. Ya ellos comenzaron a variar todos los precios de todos los artículos, no de primera necesidad solamente, sino de todos los artículos. Dependiendo del valor, ¿verdad? Dicen los mismos empleados, entre 8 y 12 y 14 pesos a cada artículo le han incrementado. Bueno, imagínese usted, ayer yo escuché varios reportajes precisamente que recogen eso que usted dice, y estaba el grito de amas de casa, porque se hicieron algunas denuncias de algunas consultas desde algunos supermercados. Eso lo recogió un medio ayer. Porque hay algo que yo no entiendo, Luis, no solamente este presidente, sino también en el pasado. ¿Cómo es que los presidentes le exigen al sector privado que le incremente el salario a sus empleados, ¿verdad? Por el costo de la canasta familiar, ¿verdad? Sin embargo, el Estado dominicano no le incrementa el salario a sus empleados, como si fuera que los empleados públicos compran en un supermercado distinto, donde el precio está distinto, en otro y los privados en otro. Eso yo no lo entiendo, porque el mismo gobierno dice el Banco Central que el primer quintil de la canasta familiar está en unos 24,000, 25,000 pesos. Entonces, cuando él le paga, por ejemplo, para poner un ejemplo, a un trabajador de una escuela 12,000 pesos, 13,000 pesos, 10,000 pesos, él mismo lo está poniendo en la línea de la miseria, ¿verdad? Porque no alcanza ni a comprar el 50% de los productos para poder llegar a ese primer quintil. Entonces, le exigen al sector privado que incremente los salarios a los trabajadores y eso está bien.
Pero ¿y los que son del sector público? Entonces, ¿eso compran en otros supermercados? Bueno, esa fue la crítica de velada que ya es manifestada, que levantó ese aumento salarial que llega a un quintil, como usted dice, 24,000, 25,000 pesos, que esa fue la referencia para hacer ese aumento. Y el sector público, bueno, la gente se hizo la pregunta, ¿y qué pasa con el sector público? ¿Qué va a generar? Sin embargo, fíjese usted, como usted está diciendo, denunciando, aunque es una denuncia que comienza, de ese abuso, porque eso es un abuso inmediatamente, ¿verdad?, del sector privado para sustentar el aumento del sector de los empleados privados que trabajan. Todo eso trae un estado de confusión, de aumento de protesta, y se encenderán lo que llaman la gente casas de terror, como son los supermercados, los colmados, con todas estas situaciones de gran preocupación para la subsistencia humana. Como hemos dicho nosotros, citando al profesor Juan Bosch, el pueblo ya no tiene garantizadas las tres papas calientes al día, como decía él. Con una situación como esta, primero, que es una situación que realmente no se corresponde con lo que sería la indexación de los salarios a la luz de la canasta familiar, que el Banco Central dice que en sentido general está por encima de 40,000 pesos, ¿verdad? En sentido general. Y bueno, con esto que estamos viendo, la vida dominicana se vuelve difícil. Así es. Finalmente, para terminar, la universidad decía que el 15 de marzo también es el Día Internacional, no dije eso, lo digo ahora, contra la brutalidad policial. Una brutalidad, hay una reforma de la Policía Nacional. Sin embargo, estamos observando cada día acontecimientos que son la antítesis de una reforma. Policías actuando como fue la actuación de la policía en Valverde Mao con la hija de un ex diputado, una joven profesional odontóloga. Todo el país vio cómo actuó la policía y en muchos acontecimientos de violencia. La brutalidad policial, bueno, ayer se hizo viral. Creo que un agente de AMEC paró, no sé si fuera, no lo vi bien, un agente de una guagua y se fueron a la trompada. Hay unas situaciones que se están generando que hay que, aunque la gente está desesperada en una situación de tensión, está el tema, ¿verdad? El tema de la salud mental generada por el COVID, por otras cosas. La actuación mesurada debe estar por encima de todo frente a tantas situaciones y la policía tiene que recogerse. La policía ha estado en la opinión pública permanentemente con ese tema de la reforma y con esas actuaciones de brutalidad a propósito de este día, 15 días de la brutalidad policial. Y finalmente, la universidad tiene siempre una comisión de homenaje en la cual nosotros también estamos parte, de homenaje a Orlando Martínez. Eso es el 17 de marzo. De eso hablaremos en el otro programa, de esa actividad cuando se realice y de todo, que creo que se adelantará al viernes porque cae el domingo. Así que buenos días. Buen día, don Luis. Gracias por su participación. Ya tenemos ahí en pantalla al director que dirige el Observatorio de Políticas Educativas de la Asociación Dominicana de Profesores, al profesor Juan Valdés. En unos minutos va a estar con nosotros. Mire, antes de que Juan Valdés entre, déjeme darle esta información a los técnicos. Como me pregunta Alberto Joel Martínez, dice buenos días desde Puerto Plata. Don Julio, una pregunta. ¿Usted cree que los técnicos interinos cobrarán como tal este mes de marzo? Lo dudo. Eso creo que lo están preparando para el mes de abril. Y hay otros que dicen que hay varias situaciones de los técnicos, que hay situaciones
que se le han presentado, que no hay calificaciones. Mire, si usted tiene algún tipo de dificultad, aquí te tiene. Este formulario está en su correo, por donde usted se comunica con el Ministerio de Educación, por donde mismo le enviaron las calificaciones que usted dice que o le faltan o están incorrectas. Haga su reclamo por ahí mismo, pero imprímalo, llénelo, imprímalo y envíelo por ahí mismo. Y de todas maneras, usted lo imprime y lo deposítelo en el distrito o en la regional, donde usted, si usted es técnico distrital, en el distrito, y si es regional, en la regional, y si es nacional, en la nacional, en la sede. ¿Para qué? Para que su reclamo se quede registrado. Tienen 15 días para ese reclamo. Si dejan pasar los 15 días, entonces ya no tienen derecho. Así es que eso es con respecto a los técnicos.